Escuchas el podcast Compartiendo mi Fe, un podcast de Más que la Miel. Hola, espero que esté muy bien, gracias por estar con nosotros en nuestro podcast hoy miércoles con M de Más que la Miel. Y hoy nos acompaña mi esposa. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Y hoy queremos hablar de este tema, Eclesia, iglesias saludables. Y tenemos un tema muy importante que juntos queremos poder compartir contigo y poder conversar en este día este tema, cómo poder crear comunidad. Sí, yo creo que esto es muy necesario en la comunidad, eh, poder tener ese grupo de personas con las que puedes contar, con los que tienes un mismo fin, una misma creencia, algo bonito para experimentar y para también para crecer en la palabra de Dios. Claro, pasa en muchas comunidades, en muchas iglesias, que la gente no confía porque están muy lastimados Mm. y se siente un ambiente muy tenso, no es algo tan chévere, tan bacano, tan divertido, donde puedo pasar un buen tiempo con amigos y con mi grupo de edad, ¿no? Sí, y es necesario también pues abrir estos espacios, ¿no? Y agradezco a Dios por la oportunidad de este ministerio con ustedes, porque abren estos espacios para hablar estas cosas que los jóvenes ahorita necesitan, de que la iglesia no es un lugar de miedo, no es un lugar de reglas, no es algo que aburrido, Mm. que es la palabra que ahorita los jóvenes más pronuncian sobre la iglesia, ¿no? Un lugar aburrido. Claro, y hay una estadística que dice que el 50% de los jóvenes no vuelve a la iglesia, sino hasta después de que terminan la universidad, después de que Mm. están ya divorciados, están pasando dificultades y uy, qué doloroso, ¿no? Porque nosotros que servimos con jóvenes nos damos cuenta de el ambiente tan tenso que es para ellos la iglesia, ¿no? Mm. Sí, y eso es importante que una iglesia saludable lo tenga, que cree ambientes para que los jóvenes se sientan amenos a ello. Entonces, es necesario que, bueno, personalmente yo pienso que es muy necesario que la iglesia haga actividades juveniles. No tiene que ser actividades pecaminosas o que llevar el mundo a la iglesia, que ahorita también se ve en muchas iglesias que para atraer jóvenes se visten o hacen cosas del mundo, sino que hagan actividades que puedan traer al joven a la iglesia y se haga sentir que es un lugar seguro, pero que se abra la Biblia y que se hable la Biblia. Sí, es algo que debería mejorar, siento yo, la iglesia, donde podemos hablar con los jóvenes Mm. cosas que los jóvenes necesitan. Sexualidad, valores, Mm. autoestima, muchas cosas que hoy día son necesarias desde la luz de la palabra de Dios. Y en este programa, en este podcast, nosotros queremos poder abrir la palabra de Dios y ver eso a la luz de la palabra de Dios. No les vamos a hablar de una denominación, sino de cómo la Biblia nos da esas herramientas, nos da esas cosas que hacen a una iglesia saludable, ¿sí? Sí, ustedes mencionaban, tanto tú como Carlos, los requisitos de un pastor, de los servidores, de una doctrina, de una creencia en la iglesia. Y eso está bajo la palabra de Dios y eso es muy importante que lo estudiemos y que nosotros mismos como creyentes, como personas, leamos y veamos qué debemos ver en un pastor, qué debemos hacer nosotros como creyentes, qué debe ser la iglesia. Porque siento que ahorita está muy lastimado lo del pastorado, porque o es el pastor que eh, no es íntegro, de que es uno en la iglesia y uno por fuera, de que la iglesia es solo dinero, que los creyentes que van son falsos, ¿no? Que hay en la iglesia son uno y por fuera son otros y eso lastima el evangelio. Claro, y es muy peligroso porque pasa de que ya uno siendo un siervo de Dios que está empezando en la carrera, siente y se resiente de eso, ¿no? Mm. No sé si tú lo has sentido y qué doloroso, ¿no? Pero viendo cómo es el ejemplo de Jesús, uff, eso te va a ayudar y nos ayuda para poder modelar el ejemplo de Jesús. Sí, eso es importante, ¿no? El ejemplo de Jesús, porque está ese problema con las autoridades, de que soy superior y tú menor y yo soy grande, tú pequeño, ¿no? Como Ujú. en la película de Matilde. Pero
es importante tener a Jesús presente, de que se hizo menor incluso que los ángeles y vino a servir y a lavar pies y a morir y a hacer sacrificio por nosotros, se hizo mucho menor, ¿no? Humillado hasta la muerte, para mostrarnos qué es el servicio, para mostrarnos eso. Así es, y cuando podemos modelar ese ejemplo de sacrificio de Jesús y sacrificarnos, de hecho, la palabra de Dios en Hechos 20:28 dice, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado como líderes. Eso lo debería hacer un pastor, ¿no? Dice, cuídense. Primero el pastor se tiene que cuidar a sí mismo, ¿no? Y es importante para que una iglesia pueda crear comunidad, el pastor tiene que estar con el cuidado personal, ¿no? Y para los que nos están escuchando, bueno, parte de ese cuidado también viene de las esposas. Ustedes nos protegen y nos cuidan a nosotros y nos ayudan a crecer. Luego dice que el pastor tiene que cuidar al pueblo de Dios, lo tiene que alimentar y pastorear. Y vean lo que dice, que la iglesia fue comprada por Dios con su propia sangre, bueno, a través de Jesús, ¿no? Sobre quien el Espíritu Santo los ha designado como líderes. No es que uno se va a poner, ¿no? Sí, eso es importante, ¿no? El cuidado de los pastores y también entender que siguen siendo seres humanos, ¿no? Que siguen siendo pecaminosos, que pueden caer y todo. Pero si tienes un buen líder, si tienes un buen pastor, yo sé que como pueblo, como creyentes, vemos que el pastor cae y queremos es levantarlo, más no juzgarlo, sacarlo, abatirlo, ¿no? Sino que, como lo dice lo que acabas de leer en la Biblia, cuidarlo. Y creo que eso también no va solo para los pastores en ese sentido de cuidarse, ¿no? Sino que eso también es algo que tiene muy lastimada la iglesia, de que se usa la Biblia solo para castigar, solo para ver las faltas de los demás, solo para ver muchos problemas y para criticar especialmente a los pastores, ¿no? Claro, de hecho, muchas veces criticamos a los pastores y cuando tenemos que cumplir alguna responsabilidad para suplir al pastor, no lo queremos hacer porque no tenemos ese discernimiento de decir, no, dejo de juzgar y si me toca hacer, lo voy a hacer. Pero bueno, ¿qué más podríamos ver? Y en este conversatorio podríamos hablar sobre cómo poder crear comunidad, porque veníamos hablando sobre cómo los jóvenes necesitan escuchar la palabra de Dios de acuerdo a su edad, pero aún también los adultos necesitan escuchar la palabra de Dios de acuerdo a su edad y yo siento que hemos pensado muchas veces en los jóvenes y hacer actividades para jóvenes, pero también se descuida, por ejemplo, a los adultos, se descuida a los hombres, a las mujeres, aunque a las mujeres se les da un poquito más de predominancia, donde se hacen actividades para mujeres, ¿no? No, y es que en las congregaciones casi la mayoría de asistentes son mujeres, ¿no? Entonces como que por eso también hay un poco de actividades más para las mujeres, aunque a veces no muy sanas o muy amenas, pero sí. Es importante eso que dices de todas las generaciones, ¿no? Que una iglesia también tiene que tener eso, niños, jóvenes, adultos, ancianos, tener todas las generaciones para así poder crecer, ¿no? Porque necesitamos unos de otros, ¿no? Necesitamos que los niños sean como niños para nosotros aprender y como también recordar el versículo, ¿no? Dejar que los niños vengan a mí. Eh, También los jóvenes de esa etapa que se necesita vivir y tener esas convicciones como adultos donde constantemente tienes que enfrentar la vida y estás construyendo tu proyecto de vida. Bueno, como ancianos de que dan de tu experiencia, de los consejos y cómo te guían, ¿no? Entonces yo creo que también en la iglesia, así no la tenga en este momento, sí debería apuntar a eso, apuntar a tener todas las generaciones. Y mira que precisamente hoy veía una publicación de una persona ya adulta y pues creo que no es creyente, pero publicó algo sobre la Biblia y me gustaría leerlo porque ahí me di cuenta que tienen miedo a la iglesia, más no le tienen miedo a algún día experimentar
una relación, una intimidad con Dios. Mira, dice, no se lee la Biblia para buscar indirectas para la gente, se lee la Biblia para encontrar directas para tu propia vida. Al que más duro le tiene que dar la palabra es a uno mismo. Wow, wow, sí, se nota que ahí hay mucho miedo al ir a leer la palabra de Dios, y la palabra de Dios no nos debe generar miedo, sí, quizás debe hacernos ver nuestra necesidad de un Salvador, ¿no? Más no miedo, ¿no? Y es interesante, es bonito eso que tú estás diciendo sobre las generaciones, es poder tener una iglesia intergeneracional. De hecho, un hombre de Dios llamado Adrian Rogers, quien está en la presencia del Señor, él decía que una iglesia sana es la iglesia que está en todas las etapas espirituales, ¿no? Donde hay jóvenes, hay niños, hay adultos, y todos necesitan una etapa. Están desde niños espirituales hasta jóvenes espirituales, adultos espirituales, y es bonito tener todas esas edades, porque así nos vamos formando. Y algo que a mí me gusta para que una iglesia cree comunidad es poder compartir, un compartir entre todos. De hecho, la Biblia dice que todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Todos pensaban lo mismo, todos se reían de lo mismo, compartían. Dice, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Bueno, y eso es en hechos, ¿no? Cuando empieza la iglesia, cuando, bueno, después de que Jesús se va, queda como el grupito de consolación, porque se va El Salvador, y queda ese grupito donde tienen esa misma fe de que Jesús los salvó y que va a regresar, y empiezan a compartir, ¿no? Y me gusta ahí en hechos que mencionan que compartían los alimentos, que estaban en comunión y en oración también. Y eso creo que es algo muy importante en una iglesia saludable, poder tener compartir de alimentos y poder tener compartir de oración, de peticiones, de cosas que yo pueda estar orando por ti, estar apoyándote y también estar pendiente. Y no chisme, porque también eso se presenta, ¿no? En las iglesias como tóxicas, digamos, de que dame una petición de oración y es para averiguar tu vida. Pero no, es eso de comunión y de que, o sea, realmente voy a orar por ti, no es para a ver cómo le está yendo de mal a mi hermano. De hecho, nosotros, bueno, en una época teníamos el término de las quejabanzas, ¿no? ¿Qué es una quejabanza? Es dar una queja en forma de alabanza, ¿verdad? Una persona que decía, es que hoy doy gloria a Dios porque estoy sufriendo tanto, pero Dios ha sido bueno conmigo y me falta comida, me falta... Eso no son alabanzas, son quejas, ¿no? O pedir. O pedir, ¿no? Así que... Eso también siento que también es lastimado a las iglesias, ¿no? De que también se tiene eso de que hay gente que solo quiere pedir o que se roban la plata porque le están dando al hermanito. O sea, yo creo que dan muchas cosas para pues solo abordar en este episodio. Pero son pequeñas cositas que han ido lastimando a la iglesia, pero que es importante verlas a la palabra de Dios. Entonces decir, eso no está en la Biblia. O sea, yo no tengo que pedir que oren por mí de esa manera, o no tengo que orar de esa manera, o no tengo que comportarme de esa manera en la iglesia, porque eso también ha afectado mucho a las iglesias, ¿no? El comportamiento de las personas en la iglesia. Claro, y es interesante cómo debemos cambiar esas cosas. Muchas veces tenemos que desaprender para aprender, y si vamos a la palabra de Dios, si vemos la iglesia primitiva, como lo estamos diciendo, compartían alimentos, compartían posesiones, y todas las cosas las tenían en común. Y hemos visto para crear comunidad varios aspectos, ¿sí? Debemos tener una iglesia intergeneracional con muchas generaciones, tenemos que compartir todas las cosas en común y tenemos que ir a la palabra de Dios para ver qué nos pide Dios sobre la iglesia. Y tenemos que apoyarnos entre nosotros, ¿no? Y no tener ese desnivel de autoridad, de que el pastor allá, los hermanos acá y los niños súper olvidados, ¿no? Sino servir y lavar los pies como Jesús lo hizo. Yo creo que eso también es importante recalcarlo. Amén, amén. Y es bonito y espero que usted pueda ir aprendiendo esto que es sobre la iglesia, que puedas acompañarnos en este podcast
Y recuerda, si tú no tienes un lugar donde congregarte, puedes escribirnos a nuestras redes sociales, puedes ver y les podemos ayudar a encontrar iglesias que sean sanas y que ustedes puedan asistir a ellas. Sí, digamos, tenemos varios contactos, ¿no? De alrededor del mundo, sea donde te encuentres, de iglesias que están intentando ser saludables, porque no podemos decir que todas las iglesias son ya saludables, sino que cada día se esfuerzan en eso. Entonces podemos como tal vez mostrarte y hacer un contacto con una iglesia, porque es bonito que podamos vivir esto, podamos experimentar la comunión en iglesia sana. Y si usted está en una iglesia sana, le animamos para que también haga comunión con otras iglesias sanas y puedan compartir, de hecho, les doy un consejo. Si usted quiere buscar a alguien con quien pueda casarse, vaya a una iglesia sana, que sea una iglesia hermana, y quizás ahí puede encontrar con quien casarse, porque es bonito, sí, ¿no? Tal vez en la iglesia que está se le agotaron. Sí. Bueno, le doy un secreto. En la iglesia fue que yo conocí a mi esposa y eso nos hizo poder ahora ser esposos, estar casados, porque era una iglesia sana, donde nos guiaron a cosas sanas. Espero que usted pueda ser desafiado con esto. Gracias, amor, por estar con nosotros en este podcast. Recuerden, nosotros estamos publicando los miércoles. Si tienes alguna pregunta, sugerencias, comentarios o algún tema, exactamente, algún tema, no olvides escribirnos a nuestras redes sociales, en Facebook o en Instagram. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en este tiempo.